tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos, bienvenidos. Empezamos lunes, una jornada especial, aunque los bolivianos como parte de este maravilloso planeta, sin duda nos sentimos preocupados por todo lo que se vive. Hay confrontaciones constantes, amenazas. Esta mañana hablaba con una persona y me explicaba que podría destruirse el mundo en cuestión de minutos, de menos de 10 minutos ya podríamos devastar este planeta. No solamente Estados Unidos desaparecería, o no solamente Corea del Norte o la China desaparecerían, no, desaparecería todo el planeta con la cantidad de armamento, misiles y otras armas que existen. ¿Se da cuenta? El ser humano ha tenido la capacidad no de descubrir la cura para el SIDA, sino de crear una serie de armamentos que podrían devastarnos en cuestión de segundos, de minutos. ¿Cómo no hablar de estos temas internacionales, de estas posturas irracionales, de estas consignas radicales que dañan a nuestro planeta? Y el día de hoy, por supuesto, con personas que sin duda nos van a ayudar a comprender el tema. Álvaro del Pozo, a quien doy la más cordial bienvenida, diplomático de carrera, conocedor de estos temas. Bienvenido, Álvaro. Verónica, como siempre, un gusto estar contigo y esta vez compartiendo con Franco también. A Franco agradecerle infinitamente la puntualidad y la precisión que tiene. Él es sociólogo y además conoce de temas internacionales, por eso era importante que estés hoy en el programa. ¿Cómo Muchas estás? gracias, un placer, pues Verónica, y también compartir la mesa junto con Álvaro. Es para mí una oportunidad más para expresar una serie de ideas, pero al mismo tiempo para retroalimentarnos mutuamente. ¿Estoy en lo correcto cuando digo que podríamos devastar, hacer explosionar el planeta entero en cuestión de minutos? Totalmente, porque la amenaza nuclear en Corea del Norte no es la única. Lamentablemente, desde la desactivación de una serie de misiles durante la época de la Guerra Fría, recordemos las negociaciones entre Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, a comienzos de los años 80, se ha avanzado muy poco justamente en la desaparición progresiva de armas nucleares. Aunque se hizo un compromiso en el momento de que sí se iban a desarmar, ¿no? Exactamente, los compromisos están, sin duda, la Organización de las Naciones Unidas hace un monitoreo permanente, pero lamentablemente desde lo que se ha denominado la lucha contra el terrorismo, que fue una reacción de los Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas, lamentablemente no se ha avanzado en el tema debido a que justamente se justifica que una guerra contra el terrorismo implica también el fortalecimiento de los arsenales nucleares y de las capacidades bélicas en términos de la lucha contra el terrorismo. Pero aun cuando se invade Irak, se demuestra que no habían armas de destrucción masiva y que a la fecha Osama Bin Laden ha desaparecido, ha muerto. No está claro cómo las grandes potencias como los Estados Unidos y sin duda otros como el Reino Unido, Francia, la propia Alemania, etcétera, están haciendo los mejores esfuerzos para reducir sus arsenales nucleares, su capacidad militar y empezar una lógica de cooperación y de pacificación del mundo contemporáneo. La erupción de la guerra en Siria, sí, la primavera árabe, sí, en todo lo que ha significado la tremenda caída de Gaddafi en Libia, definitivamente el fracaso de la intervención militar de los Estados Unidos en Irak y las consecuencias que esto ha tenido dentro de Irak, por fuera, el equilibrio de las relaciones internacionales se ha roto y ha hecho que los países reaccionen de una manera realista, sí, es decir, volviéndose a armar y dejando en statu quo la desaparición de los arsenales nucleares. Qué dramático, ¿no? Qué dramático que estemos en esta postura ahora, cuando se calcula que entre los países más poderosos, Estados Unidos, Rusia, Norcorea, que advierte, yo a Norcorea todavía le tengo ciertos reparos, ¿no? Norcorea y la China, estamos más llenos de armas que de comida y de alimentos. Sí, evidentemente, Vero, tú lo pones muy bien y claro, con la explicación aquí de Franco nos damos cuenta que las potencias normalmente tienen gran parte de la culpa de todo esto, ¿verdad? No debemos olvidar que fueron no solo Estados Unidos, sino también el otro bloque comandado por el bloque socialista, por Rusia, seguro, antes la URSS, etcétera. Y cuando iniciaban una guerra dividían los países a lo mejor
de acuerdo al menú, antojadizamente, sin considerar la historia, la lengua, etcétera, etcétera. Corea es otro de los ejemplos en esta materia. Nosotros sabemos que Japón invade en 1910 Corea hasta la derrota en la Segunda Guerra Mundial. No se logra una paz, no se logra un acuerdo para que Corea sea un estado unitario, sí, ¿verdad? Y obviamente se divide. Rusia a un lado, China apoyando Corea del Norte y al sur Estados Unidos. De ahí en adelante, ya de manera particular me voy a referir a Corea, por supuesto, ha habido una ida y venida de amenazas, de desmantelamientos, de compromisos, de no seguir esta corriente nuclear, digamos, hasta que las Naciones Unidas idean el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Para los Estados Unidos era muy importante que la mayoría de los países que puedan denotar peligro se sumen a este esfuerzo. Claro. Corea del Norte se sumó en 1985 a partir de unos compromisos que representa ser parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Representa que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene potestad para hacer las inspecciones. Es decir, que hay un control. Claro, se puede aparecer ahí y fiscalizar. Así como en Irak no se encontró nada, incluso el propio director de la época del organismo fue hasta Irak y no comprobaron realmente, fue un invento del señor Bush, pero en este caso el Organismo Internacional de Energía Atómica asiste a Corea del Norte, los expulsan, hay una crisis importante. Hasta el 93 Clinton logra un acuerdo con los coreanos, pero que duraban muy poco, sí, ¿verdad? Claro, es difícil llegar con ellos. Hasta que el 2003 Corea del Norte sale de nuevo y ahí otra vez empieza el mundo de la incertidumbre. ¿Qué arsenal tiene Corea del Norte? Como tú bien dices, no sé a qué te referías, pero quiero entender. Sí, a eso, a mis reparos, porque sabemos que ellos manejan mucho el tema marquetero y de una... Sí, hay muchos estudios y analistas que dicen cómo una economía de 40,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto pueden amenazarnos con un arsenal nuclear. Todavía queda un signo de interrogación, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, para mí, para darle un cierre a esta primera intervención, creería que aquí, por lo menos, la comunidad internacional podría estar relativamente más tranquila porque China ha dado una línea en el tema de Corea del Norte. Déjame que vamos a ir ahí más adelante, sin embargo me interesa mucho mostrar este primer material que tenemos porque Corea del Norte mantiene su postura tras la prueba de misiles fallidas, luego de que pareciera que Trump y todo, no sé, activaron todo este conflicto. Vamos a verlo. En Corea del Norte hay silencio sobre su prueba balística fallida de ayer. Sin embargo, el gobierno invitó a la prensa internacional a esta extraña exposición de flores. En el centro de la muestra, un misil, una imagen que vale más que 1000 palabras. Del otro lado de la frontera, hoy en Corea del Sur, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, saludó a las tropas estadounidenses y dijo que las acciones de las últimas horas de Corea del Norte son una provocación. Entre tanto, por medio de Twitter, el presidente Trump, de vacaciones en el sur de la Florida y en un tono mucho más calmado, dijo que no hay necesidad de seguir acusando a China de ser un manipulador de su moneda, en momentos en que está ayudando a resolver la situación con Corea del Norte. El secretario de Defensa de Estados Unidos también mantuvo la cautela y afirmó que Washington trabaja con sus aliados internacionales para desactivar la creciente tensión con Corea del Norte. Por ahora no está claro cuál será la siguiente movida en este ajedrez internacional. ¿La realizará Estados Unidos o Corea del Norte? En declaraciones a la prensa política de los domingos, el senador republicano John McCain dijo que se trata de una situación muy seria, ya que el líder norcoreano no es racional y mucho peor que su padre y que su abuelo. Qué dramático el hecho de tener a la cabeza de tu país a un hombre, como dicen, poco racional, más que su padre, seguro. Este joven se le ve ahí un perfil bastante, bueno, no vamos a definirlo, pero ¿qué pasa? Explícanos, por favor. ¿Qué sucede? ¿Por qué Estados Unidos llega a este límite? El tema del bombardeo a Siria y todo aquello ha desatado esto. ¿Qué pasa exactamente? Exactamente, nadie sabe lo que sucede. Creo que la mejor forma de definir qué es Norcorea o Corea del Norte
es indicando que no es ni comunismo de la época de la Guerra Fría, tampoco es una transición como la ha realizado China hacia la economía de mercado. La mejor forma de definir a este estado es decir que Corea del Norte es un estado del absoluto secretismo. Sí, sí, sí. No se sabe a ciencia cierta la situación humanitaria que, denunciado por una serie de países e incluso Naciones Unidas, supuestamente mueren de hambre, ¿no? La gran mayoría de la población norcoreana muere de hambre. Se deja prácticamente a su suerte a los campesinos que no tienen qué comer, incluso se ha denunciado que hay situaciones de antropofagia, pero por otra parte se deduce que Corea del Norte ha aprendido muy bien de todo lo que ha significado una defensa del régimen férreo que gobierna en este momento China. Es decir, ellos han aprendido claramente cómo el Partido Comunista no debe abandonar el poder y la mejor forma justamente de lograr sus objetivos es sometiendo a la población. Sometiendo y fortaleciendo la élite militar para que siga en manos del Partido Comunista el poder sin posibilidad de una democratización, ¿no? Entonces, en este caso, el conflicto con los Estados Unidos es abierto en la medida en que Estados Unidos demanda nuevamente, después de lo que ha explicado muy bien Álvaro, cuáles son las novedades entre 2003 y 2017, es decir, tenemos que inspeccionar, tenemos que estar seguros que no hay una amenaza nuclear, pero las pruebas balísticas, fallidas o no, dan lugar a que efectivamente ha fortalecido su capacidad nuclear Corea del Norte. Y el segundo elemento es que en la medida en que se destruye el régimen comunista de Corea del Norte, se abra y que este Estado esté sometido, digamos, a las condiciones de transición a la economía de mercado, es una puerta de ingreso para que tarde o temprano tenga que democratizarse la China, ¿no? Claro. Entonces los Estados Unidos realmente tienen intereses sumamente importantes, porque liquidado el obstáculo y la amenaza nuclear de Corea del Norte, habría una mayor fuerza internacional para presionar sobre la democratización en China, que no creo, pero eso es lo que se supone. Okay. Y lo otro es que efectivamente Norcorea es una amenaza para Japón y otros países aliados de los Estados Unidos que con una perspectiva liberal demandan una mayor pacificación de las condiciones internacionales. Y en este caso el secretismo absoluto de Corea del Norte, que no se sabe a ciencia cierta si podría eventualmente abrirse o democratizarse o hacer una transición, hace que las condiciones en esa parte del Asia sean altamente delicadas. No hay un terrorismo abierto, no hay una demanda, digamos, ideológica o religiosa, como en el caso del fundamentalismo islámico, pero sí hay una pretensión militar para precautelar los intereses y una defensa férrea para no abandonar el poder, que efectivamente podría repercutir en contra de las condiciones internacionales. Ahora, ¿qué detona esta acción de Corea del Norte? La actitud de Trump, el bombardeo a Siria, los desafíos, China, Rusia, ¿qué detona esta acción? Fundamentalmente a partir de los anuncios y los hechos, obviamente, los elementos fácticos del régimen de Corea del Norte, con estas pruebas que son provocativas, ¿verdad? De decir, nosotros estamos armados, etcétera, etcétera. Por eso, de alguna manera, después del lanzamiento de la bomba, la madre de todas las bombas, en Afganistán, la intervención en Siria de Estados Unidos, el presidente americano trata de recuperar ese rol americano de ser el guardián en las relaciones internacionales y también, al aprovechar haber dado un mensaje en Afganistán y en Siria, también en esta parte del noreste asiático, donde es importante, como muy bien lo decía Franco, ya que ha fracasado el convenio de la Alianza para el Pacífico, el Tratado del Pacífico que lo promovía Obama, obviamente es importantísimo mantener esa gravitación de Estados Unidos y resguardar a Corea del Sur, porque obviamente el pequeño del grupo es Corea del Sur en ese momento, porque obviamente y Estados Unidos, centro, ¿no? Y al medio de todo esto. Por supuesto, pero retomando lo último que te decía, China, yo veo a China, espero no equivocarme, pero veo un nuevo rol a partir de esta incertidumbre que de alguna manera nos genera. Es que tiene Trump. Que tomar partido, claro. Rusia, no es cierto. Perdón, China tiene que tomar pero partido. No toma partido
desde un posicionamiento de, digamos, de atrincherarse detrás del líder norcoreano. Yo veo más bien en China una posición mucho más, con una visión más amplia que el simple hecho de ponerse a la espalda del líder coreano. Por lo tanto, por eso valoro a China en este momento, porque también para China, lo han dicho de alguna manera su presidente, no es conveniente que Corea del Norte maneje una cantidad de armamento nuclear que no se sepa, que no se tenga control. Por lo tanto, creo que China va a ser un elemento fundamental en esta parte del Pero mundo. a China le conviene mucho más estar cerca de Estados Unidos que estar cerca del resto. Más que Estados Unidos, de generar un liderazgo ya global de China, ¿verdad? Porque Que podría activarse y podría detonar a partir de esto, ¿no por es supuesto, cierto? si vamos a ver una China mucho más negociadora, mucho más mediadora en estos conflictos, y no una China que puede estar a espaldas y incondicionalmente detrás de Norcorea, que podría afectar la relación y ponerla mucho más tensa. En cambio, China es como si hubiera puesto los paños fríos, y incluso el propio presidente Trump dice: cuento con China para solucionar el tema de Norcorea. Obviamente a Trump, hay que tomarlo siempre con pinzas de todo lo que dice. A veces él dice más de lo que realmente es en los hechos. Pero Norcorea, en todo caso, a diferencia de a Estados Unidos, le tiene mucho más respeto a China. Me imagino por su... Ahí yo tendría mis recaudos, es decir, yo creo que el líder no supremo ¿no? es un muchacho que no se sabe lo que va a pasar. Absoluto, claro. Otros dicen que sabe mejor que nadie y que es un digamos, su negociación y su manera de entablar una negociación de esta naturaleza es propia de un gran estadista. Porque escuchaba a algún analista que nos decía en la televisión extranjera: es posible que esta tensión causada y provocada por Norcorea tenga como fin no la guerra, sino sentarse en una mesa de negociación. Y obviamente a veces la negociación se establece de llegar a máximas, es decir, a un precipicio donde lo único que queda, porque todos sabemos que una guerra no le conviene ni a China, ni a Corea, ni a Estados Unidos, ni a nadie en el planeta, por Dios. Por lo tanto, parecería que son cartas que va a utilizar el líder norcoreano para sentarse a la mesa con Estados Unidos. Okay. Ahora, mi pregunta: Rusia, ¿qué papel estaría jugando en este caso? Yo creo que un papel también muy importante, fundamental, pero es un tipo de análisis estratégico que se va a alinear con lo que decida China. Yo creo que en esa parte del mundo China ha decidido primero, sí, efectivamente... ¿Por qué con China? Con China se supone que Trump ha sido un apoyado y constantemente por Rusia y también podría ser parte de su estrategia, ¿no? Podría ser, no sabemos, pero lo que sí está claro es que definitivamente China trata de debilitar el retorno de los Estados Unidos como un eje fundamental y un liderazgo hegemónico en el Asia, ¿no? Y definitivamente lo que convendría en este caso es que la hegemonía en esa parte sea retomada por Japón. Y Japón está apoyado por los Estados Unidos. Sin embargo, tanto los Estados Unidos como el propio Japón representan una competencia poco grata para China. Entonces, Rusia va a apoyar todo lo que significa el retomar una hegemonía fundamental a la cabeza de China, siempre y cuando esta hegemonía justamente determine el debilitamiento estratégico y geopolítico de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, directamente Norcorea no afecta los intereses de Rusia, pero sí Rusia va a estar esperando cuál es la decisión estratégica que tome China para alinearse, ya que una eventual alianza China y Rusia definitivamente marca un contexto internacional donde los Estados Unidos se queda totalmente debilitado. ¿No es cierto? No sé si fuera, pero bastante debilitado, ¿no? Entonces, con dos monstruos ahí aliándose, imagínate, y Estados Unidos todavía resolviendo sus problemas. En términos de mercado, de tamaño del mercado, en términos de fuerza militar, sin duda China y Rusia liquidarían cualquier perspectiva de retorno a la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Y coincido con Álvaro, es decir, la expresión dada por el presidente Trump al hacer reventar esta madre de todas las bombas en Afganistán, al acusar de irracionalidad al líder norcoreano, que puede ser que haya efectivamente razón para esto, no es otra cosa que también un
mensaje mundial donde la tendencia conservadora del presidente Trump está tratando de retomar un espacio que aparentemente Obama lo habría perdido, pero no lo habría perdido en términos estrictamente militares o estratégicos, sino en términos, digamos, del excepcionalismo estadounidense en el contexto internacional. Y lo que Trump trata de hacer es recuperar ese excepcionalismo, porque el expresidente Barack Obama estaba tratando de recuperar espacios de mercado, de articulación en términos de fortaleza económica, mientras que Trump al parecer quiere retomar un espacio, una nostalgia de articulación política, geopolítica, militar y por supuesto conservadora, pero en este caso todavía no se sabe, en la medida en que también las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía Atómica tienen que pronunciarse sobre cuál es efectivamente la amenaza estratégica de Corea del Norte en este contexto actual del 2017. Y justo hablando de las Naciones Unidas, tuvimos ahí la locución de Sacha Llorenti y una votación inmediata donde solo 2 países fueron en contra, fue Rusia y fue Bolivia. ¿Qué opinas sobre eso, Álvaro? Lamento decirte que me dejó un poco triste, la verdad que no era, es como hay un dicho muy popular, calladito te ves mejor, en el sentido que si no hubiéramos tomado la palabra, quizá nuestra posición hubiera sido clara, de abstenerse en la votación, pero haber figurado, y la defensa sobre todo del embajador Llorenti ha sido, creo que exagerada, es decir, no me ha gustado, porque de alguna manera indirectamente se ha defendido el régimen sirio, de verdad, un régimen que viola los derechos humanos. Pero él arranca diciendo, no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido en Siria, pero, y ahí continúa con toda su alocución, ¿no? Sí, yo lamento, desde inicio. Obviamente ya sería nefasto que todo el mundo que ha deplorado este acto de la utilización de elementos químicos, alguien se anima a decir que obviamente lo justifique, pero más allá de la defensa, que además es una historia ya contada, es decir, todos sabemos, todos coincidimos que la organización mundial, es decir, la estructura organización, en lo malo también es responsable de estas grandes potencias, pero haber tenido un discurso tan duro contra los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera, me ha parecido una exageración, pero ¿por qué? No porque no de alguna manera pueda coincidir incluso en algunos conceptos. Digo sobre todo porque Bolivia no debería desperdiciar un asiento en el Consejo de Seguridad para ver nuestros temas. Cierto. Es decir, Siria nos puede importar como nos importan los derechos humanos. Bueno, pero en ese momento se estaba tratando aquello, ¿no es cierto? Digo, pero esa factura nos las van a cobrar. Eso sí. Y nosotros tenemos que pensar en nuestro tema marítimo, exacto. Tenemos que pensar en relaciones estratégicas, y esa factura, lo digo, y lamentablemente porque el mundo funciona así, no hay amistades, no hay realismo, favores, pues, hay justo ¿verdad? realismo. La realpolitik, ¿verdad? Entonces, deberíamos ser un poco más cautelosos, ¿no? Y tratar de más bien utilizar ese escenario que es de vista hacia todo el mundo, que es protagonista Bolivia, no la primera vez, la tercera vez que somos parte del Consejo de Seguridad, pero utilizarlo de manera mucho más estratégica. Ahora, a mí me han dado un dato, voy a decirlo, nadie me puede obligar a revelar mi fuente, ¿no? Pero la instrucción desde Cancillería era abstenerse del voto, abstenerse. Y entiendo que Sacha toma una determinación absolutamente individual. Rompe la cadena de mando, digamos. Déjeme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos, pero la próxima media hora vamos a hablar de las elecciones. En Francia se van a la segunda vuelta los franceses con 2 frentes, uno de centro y uno de extrema derecha, algo parecido a lo que sucedió en Estados Unidos. Vamos a ver qué dicen nuestros analistas y por supuesto vamos a cerrar el programa hablando de lo que sucede en Venezuela y qué se viene para adelante. Espérenos, por favor.